Unos pocos hombres han querido acaparar el mercado del trigo y se han encontrado que en el mundo hay mucho trigo. Yo intenté acaparar el de los sobornos, pero aprendí que no hay bastante dinero en el mundo para sobornar a todos los funcionarios públicos que quieren una parte del pastel. George Remus. Confiando en que los muchos sobornos a Jesse Smith le habían inmunizado a todo castigo, George Remus continuó expandiendo sus negocios. En menos de un año ganó $6 millones. Había creado un nuevo almacén de aprovisionamiento en Ohio y tenía 9 destilerías, además de múltiples intereses que abarcaban desde Buffalo en el estado de Nueva York a Glendale en California, y seguía buscando más. Pero llegó un momento en que fue demasiado lejos. Había comprado la destilería Squibb en Lawrenceburg, Indiana, y se encontró operando en la jurisdicción de Bert G. Morgan, director de la Agencia para la Prohibición, un hombre capaz e incorruptible a quien más adelante Remus llamaría el escollo del Medio Oeste. Las sospechas de Morgan comenzaron cuando sus hombres empezaron a confiscar camiones y automóviles llenos de botellas envueltas con periódicos de Cincinnati. Siguiendo el hilo de un envío de whisky Squibb, llegaron a la sede de Remus en el Valle de la Muerte. Los hombres de Morgan detuvieron a todo el mundo y confiscaron un pequeño arsenal de armas, $40,000 en alcohol y los registros contables de Remus. A Remus no le preocupó demasiado. Sus autorizaciones de retirada de alcohol cubrían todo el licor confiscado, y además Jesse Smith le había asegurado que jamás pondría un pie en la cárcel. El día de Nochevieja, Remus dio una fiesta inolvidable para inaugurar el amplio pabellón con piscina al estilo romano que había construido en su mansión de Cincinnati y que había bautizado con el nombre de Baños Imogen, en honor a su amada segunda esposa. Todos los invitados recibieron un regalo: los hombres alfileres de corbata con diamantes y las mujeres pendientes de diamantes. Aquella noche Remus solo bebió agua. Era abstemio desde siempre. Unos meses más tarde, el gobierno imputó a Remus por infringir la ley Volstead 3000 veces. Mabel Walker Willebrand decidió supervisar el proceso personalmente. Las pruebas presentadas por el gobierno contra él eran abrumadoras. El jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable y fue sentenciado a 2 años de cárcel en una prisión federal. Remus apeló y corrió a Washington a ver a Jesse Smith. Como siempre, Smith le tranquilizó y le aseguró que jamás pasaría un día entre rejas. Para asegurarse, el contrabandista le entregó otros $30,000. Unas semanas más tarde, alguien entregó un periódico a Remus. Jesse Smith se había suicidado en la habitación de su suite en el Hotel Wardman Park de Washington. Su nombre aparecía en una investigación por corrupción al anterior gobierno de Harding. Remus seguía tan convencido de que no le pasaría nada grave que mientras esperaba su apelación, compró la destilería de Jack Daniels en San Luis y ordenó a sus hombres sacar hasta la última gota de whisky. El Tribunal de Apelación confirmó mi sentencia. El Tribunal Supremo se negó a oír mi caso. La partida había terminado. Ya no podía recurrir a nadie. George Remus estaba solo, y poco después se encontró esposado y camino de la Penitenciaría Federal de Atlanta. Allí no tardó en adaptarse, sobornando a funcionarios para que su vida en la cárcel fuera lo más cómoda posible. Y se consolaba con la idea de que aunque muchos de sus amigos le habían abandonado, siempre podía contar con el amor y la lealtad de su esposa Imogen, en cuyas manos había dejado su fortuna y la opulenta mansión de Cincinnati donde habían vivido juntos. En medio de todo el dolor y la humillación, mi único consuelo era mi esposa. Había sido mi compañera en todo.
Conocía los entresijos de todos mis negocios. Guardaba la contabilidad de transacciones que no se podían confiar a los empleados. No había nadie en el mundo en quien confiara tan plenamente. Quedamos en que a mi salida de la cárcel haríamos un largo viaje alrededor del mundo y después nos estableceríamos en algún lugar donde no nos siguiera la desgracia. Inquietada por los rumores de sobornos en la cárcel, Mabel Walker Willebrand mandó investigar la situación a Franklin L. Dodge, uno de sus mejores agentes. El alcaide y el capellán fueron despedidos y Remus perdió todos sus privilegios. Y después perdió a su esposa. Durante los meses de la investigación, Imogen Remus inició una relación sentimental con el agente Dodge. Juntos saquearon de forma sistemática los bienes de su marido. Vendieron las destilerías, los almacenes de licor y los certificados de retirada de licor por los que él había pagado más de $200.000. Además, pidió el divorcio. Dodge me ha quitado todo lo que más quería, dijo Remus. Ha arruinado mi vida para siempre. Pasó meses en la cárcel obsesionado con lo ocurrido, y cuando por fin salió en libertad y regresó a Cincinnati, encontró la casa que había compartido con Imogen completamente vacía. Remus se desmoronó. Era la traición suprema. Remus había sido traicionado por todos en los que había confiado, y ahora, al final, por la que más en deuda estaba con él. En Cincinnati, de camino a la vista definitiva del divorcio, Remus vio a su mujer y a su hijastra cruzando Eden Park en un taxi. Ordenó a su chofer que los sacara de la carretera. Bajó del coche con un revólver en la mano y disparó a su mujer. Después se entregó. Era un deber que tenía con la sociedad. La que baila por el camino de rosas debe morir en el camino de rosas. Estoy feliz. Es la primera vez en muchos años que siento paz interior. El juicio por asesinato fue un acontecimiento nacional. Remus utilizó la misma defensa que él había intentado sin éxito en Chicago antes de dedicarse al contrabando de licor: enajenación mental transitoria. Intervino como uno de sus abogados en el juicio, a veces realizando hábiles interrogatorios, a ratos llorando o gimiendo incoherencias, y se aseguró de que todo el mundo entendiera que su difunta esposa y el amante de ésta le habían traicionado. 19 minutos de deliberación bastaron al jurado para volver a la sala con un veredicto de inocente, basado únicamente en enajenación mental. La sala estalló en vítores y aplausos. «Justicia americana, te doy las gracias», gritó Remus. Un miembro del jurado explicó que, como Remus había pasado una Navidad tan mala el año anterior, decidieron hacerle feliz este año. A la ley seca le llamaron el noble experimento, pero en mi opinión creó más problemas de los que resolvió. Trajo la delincuencia, el desprecio por la ley y nos convirtió en un país de infractores, en muchos sentidos. A mediados de la década de los 20, la ley seca parecía estar en mente de todos y afectar todos los aspectos de la vida cotidiana, desde lo que se bebía con la cena al cumplimiento de las leyes federales. Cada vez había más gente que la consideraba un gran error, y ahora la cuestión era cómo se podía arreglar, si es que se podía. Algunos detractores de la prohibición pensaban que bastaba con alterar la ley Volstead para permitir a los ciudadanos acceso al menos a la cerveza y al vino. Otros empezaron a defender que solo derogar la enmienda 18 podía acabar con la escalada de delincuencia, corrupción e hipocresía que había generado. Pero los partidarios de la ley seca continuaban convencidos de que la ley era factible. Argumentaban que pese al incumplimiento generalizado de la ley, la bebida y el alcoholismo se habían reducido,
por lo que insistían en que la respuesta estaba en más vigilancia. Wayne Wheeler y la Liga Antitabernas seguían ejerciendo un enorme poder sobre los dos partidos políticos, y los partidarios de la prohibición se sentían reconfortados por el hecho de que nunca se había derogado una enmienda constitucional. El senador Morris Shepard, que había introducido la enmienda, declaró: «La 18ª enmienda tiene tantas posibilidades de ser derogada como un colibrí de volar a Marte con el monumento a Washington atado a la cola».